Hola a todos, bueno, muy buen día. Como se habrán dado cuenta, la clase de hoy va a ser en esta modalidad ya de grabación, debido a algunos inconvenientes que tenía yo para conectarme hoy, ya, pero de todas formas, para que no nos vamos atrasando con el contenido, prefiero que quedemos igual con esta modalidad para que ustedes puedan ver el video con calma en la casa, revisarlo, escucharlo, ir leyendo también. Ya está todo lo que yo voy diciendo va a estar escrito también para que ustedes tengan el apoyo visual también y el apoyo auditivo, ¿ya? Y como siempre les digo, también pueden buscar ustedes mismos de forma independiente y autónoma en YouTube, ¿cierto? O algunas páginas de internet, algún video para reforzar el contenido, ¿cierto? Porque hay muchas, todos aprendemos de forma distinta, ¿cierto? Entonces, muchas veces, si no lo entiendo de leyendo o escuchando, quizás a través de material audiovisual, ¿verdad? Me va a quedar un poquito más claro. Hoy día nos corresponde ciencias integradas, ya vamos a trabajar en la clase de ciencias naturales. Em, para la clase de hoy vamos a conocer un poco acerca del sistema circulatorio y el sistema o aparato respiratorio. Ya vamos a ir viendo qué componen estos sistemas, qué es un sistema principalmente, ¿cierto? Qué componen estos sistemas, cuál es la función de cada uno de estos componentes y cuál es la función general de los sistemas que les acabo de mencionar. ¿Ya? Vamos a definir primero qué es un sistema. Muchas veces nosotros hemos escuchado, ¿cierto? El sistema de salud, el sistema educativo, ¿verdad? Y a nivel de nuestro cuerpo, ¿cierto? De nuestro organismo, también tenemos sistemas que van funcionando, ¿cierto? Funcionadamente para que puedan llevar a cabo ciertas funciones, ¿ya? Entonces vamos a definir un sistema como un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes, ¿ya? Quiere decir que uno funciona gracias también a otro de los componentes, ¿ya? Eh, Vamos a comenzar primero con el sistema circulatorio. Y aquí yo coloqué esta imagen que es bastante representativa de este sistema y que es como la más típica que vamos a ver respecto al sistema circulatorio, ¿ya? Donde aparecen, ¿cierto? Hay dos cuerpos, uno masculino y uno femenino, y aparecen estas vías, ¿verdad? Que serían las venas, las arterias, aparece el órgano principal, que es el corazón, ¿cierto? Y algunos capilares sanguíneos también por acá, ya que son esta red más delgadita que se observa. Bien, vamos a ir viendo qué función cumple cada uno de estos elementos, ¿ya? Vamos a ver qué compone primero el sistema circulatorio, ¿ya? El primer componente y el más importante elemento del sistema circulatorio es el corazón, ¿ya? Este es un órgano muscular, ¿ya? Que funciona para bombear sangre para todo el cuerpo a través de una red de vasos sanguíneos, ¿ya? Ese es entonces el órgano principal de este sistema, ¿verdad? Y su función principal, como dice ahí, es bombear sangre, ¿ya? En segundo lugar, tenemos las arterias. ¿Y qué son las arterias? Son vasos sanguíneos que tienen paredes gruesas, ¿ya? Y que son las encargadas de transportar sangre oxigenada lejos del corazón, ¿ya? Aquí lo importante es eso, que ustedes sepan que es este vaso sanguíneo, ¿cierto? Que sale desde el corazón para que la sangre salga del corazón ya oxigenada, ¿cierto? Y se vaya hacia todo el cuerpo, ¿ya? Por su parte, las venas, ya que serían este tercer componente más importante, son vasos sanguíneos que transportan la sangre que no tiene oxígeno, ya, y que llega desoxigenada hacia el corazón, ya. Eso es lo importante de las venas, ¿ok? Los capilares sanguíneos, que serían esta red más delgadita que les mostré, ¿cierto? Son vasos, ¿verdad?, que nos sirven para el intercambio de oxígeno, de nutrientes, de desechos, de gases, ¿cierto?, entre el sistema circulatorio y los órganos del tejido, ¿ya? Así que eso es importante, que sepan ustedes que en esta red delgadita que observamos en esta imagen, ¿cierto?, ocurre este intercambio de nutrientes y de desechos también, ¿cierto?,
entre la sangre, digamos, y nuestro organismo, ¿ya? Y nuestros órganos. Aquí tenemos una imagen más completa, ¿cierto? Donde vemos que arterias y venas llegan hasta la punta del pie, ¿verdad? Hasta los extremos también de nuestras manos y están, bueno, distribuidas por todo el cuerpo. También se observa, ¿verdad? El órgano principal de este sistema que sería el corazón. Aquí tenemos el corazón y tenemos algunas de las partes que lo forman, ¿ya? Son nombres que no vamos a aprender a lo mejor de buenas a primeras, ¿cierto? Pero sí es importante que ustedes tengan nociones de que, por lo menos al escucharlo después, sepamos dónde están ubicados, ¿ya? Y una leve pincelada también de cuáles son sus funciones, ¿ya? Tenemos entonces en esta parte que el corazón tiene aurícula, ¿cierto? Derecha, aurícula izquierda, como se puede observar aquí, ¿cierto? Y son estas cavidades superiores, ¿ya? Luego abajo tenemos los ventrículos, también derecho e izquierdo, ¿verdad? Que son estas cavidades inferiores. Y ahí tenemos la arteria aorta, que es la principal arteria de nuestro cuerpo, y la arteria pulmonar, ¿ya? Vamos a ir definiendo cada una de ellas. Bueno, la arteria aorta, como les comentaba yo, es la más importante de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y su función es llevar la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Así que es una función sumamente importante, ¿ya? Em, Todas las arterias del cuerpo, y a excepción de la arteria pulmonar, ¿ya? Independiente de donde se encuentren, van a recibir sangre de la arteria aorta. ¿Ya? ¿Por qué reciben sangre de esta arteria? Porque la aorta tiene varias ramas, ¿cierto?, que emergen de esta misma arteria, ¿ya? La aorta, a lo largo del recorrido. Por lo tanto, todas las arterias, ¿cierto?, van a recibir sangre de la arteria principal, que sería la aorta, ¿ya? A excepción de la arteria pulmonar. Tenemos por otro lado la vena cava, ya que es la que está ahí en el dibujito representada, ya, y que es una vena grande que transporta sangre desde las otras partes del cuerpo hacia el corazón, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, es la que hace el proceso inverso. La vena recoge, ¿cierto?, esta sangre y la lleva hacia el corazón, ya, sale por la arteria y entra por la vena. ¿Ya? Por la arteria aorta y entra por la vena cava, ¿ya? Bueno, la vena cava está dividida en la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿ya? La vena superior transporta la sangre desde la cabeza, del cuello, ¿cierto? La parte como superior de nuestro cuerpo. Y la cava inferior, obviamente lo contrario, ¿cierto? Que transporta la sangre que viene desde las piernas, los pies, ¿cierto? Los órganos del abdomen y la pelvis hacia el corazón, ¿ya? Y la vena cava, como les comentaba yo también, es la más grande del cuerpo, ¿ya? Así que para que ustedes también ahí tengan esa consideración. Y entonces son las aurículas y los ventrículos, ¿ya? Que son estas cavidades que les mencionaba yo anteriormente y que está el derecho y el izquierdo propiamente tal, ¿ya? Bueno, los ventrículos izquierdo y derecho reciben sangre, ¿ya? Que son estos de acá abajo, reciben sangre de las aurículas, que propiamente tal, ¿cierto? Que están aquí arribita, ya que son las cavidades que están más arriba, las superiores, ¿ya? Y la sangre pobre en oxígeno que retorna del cuerpo, o sea, la que viene de vuelta, ¿cierto? Fluye hacia la aurícula o el ventrículo derecho, ¿ya? Que sería esta, ¿ya? Y el ventrículo derecho luego bombea la sangre hacia la arteria pulmonar, que es esta que está aquí, ¿ya? Este es el vaso sanguíneo, ¿cierto?, que lleva la sangre hasta los pulmones para recoger el oxígeno, ya como su nombre lo dice, arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, esta arteria pulmonar es la encargada de llevar la sangre al corazón, a los pulmones para que sea oxigenada, ¿ya? La sangre con oxígeno fresco retorna hacia la aurícula, el ventrículo izquierdo, ya que es este que está acá, y sale por dijimos, arteria aorta, ¿verdad? Que era la arteria más importante del cuerpo. Y esa arteria, ¿qué hace? Lleva toda esta sangre oxigenada, ¿verdad? Que viene
que llegó de la arteria pulmonar, ¿verdad? Y viene ahí oxigenada para distribuirse a través de la aorta hacia todo el cuerpo, ¿ya? Hacia todo el cuerpo. Recuerden que la sangre oxigenada tiene que llegar a todo el cuerpo. ¿Qué son los capilares sanguíneos? Un capilar sanguíneo conecta, ¿cierto?, una arteriola, que es una arteria pequeña, con una vénula, que es una vena pequeña, para formar esta red, ¿ya? Esta es la conexión que hay, ¿verdad? A esto se le llama arteriola, ¿ya? Y a esto se le llaman vénulas, que son arterias y venas, pero pequeñitas, ¿ya? La pared de un capilar es delgada y porosa, y los capilares participan en el intercambio de líquidos, los gases entre los tejidos y la sal, ¿ya? Como les decía yo antes, aquí es donde ocurre este intercambio tan importante para nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que el cuerpo humano sufre también de afecciones o enfermedades, ¿verdad? A raíz de distintas razones, pueden ser genéticas, ¿verdad? O pueden ser producto de algunos hábitos que son poco saludables, ¿cierto? Y que llevan finalmente a que nuestra salud se vea alterada, ¿ya? Hay algunas enfermedades que nosotros escuchamos comúnmente y que son muy frecuentes en las personas, ¿ya? Y que tienen que ver con el sistema circulatorio. Así que vamos a ir viendo un poquito de qué se trata a grandes rasgos cada enfermedad y cómo podríamos eventualmente prevenirla si depende de nuestros hábitos, ¿ya? Dice aquí algunas enfermedades o condiciones del sistema circulatorio. Primero vamos a hablar de la presión arterial alta, ¿ya? Muchas veces nosotros hemos escuchado personas que son diagnosticadas hipertensas, ¿cierto? Porque tienen esta presión arterial elevada, ¿verdad? Y la verdad es que la gravedad de esto está en que podría ocasionar daños a el corazón, ¿ya? Así que es importante que nos tratemos, ¿cierto? Este tipo de enfermedades. Dice, tu presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre, ¿cierto?, sobre las paredes de las arterias, ¿ya? A medida que tu corazón bombea, es decir, en la fuerza con la que sale la sangre desde el corazón, ¿verdad? Y impacta con estas paredes, ¿verdad? De las arterias. Por eso se llama presión arterial, ¿ya? La presión arterial alta puede eventualmente dañar al corazón, ¿cierto? Y a estos vasos sanguíneos, ¿ya? Así como a otros órganos del cerebro, los riñones y los ojos, ¿ya? Ahí está la importancia entonces de ser precavido con esta enfermedad y tener un diagnóstico oportuno, ¿cierto? Podría prevenir o podría evitar, ¿cierto?, que esta enfermedad me llevara a em, eventuales enfermedades más graves, ¿ya? O dificultades mayores. Venas varicosas, ya lo que nosotros conocemos comúnmente como los varices, ¿ya? Las venas contienen válvulas que ayudan a que la sangre sin oxígeno fluya nuevamente hacia el corazón, ¿cierto? Cuando estas válvulas fallan, ya cuando su función se ve debilitada, la sangre se empieza a acumular ya en las venas, en las paredes. Y eso genera que se abulten, que se hinchen, ¿cierto? Y que nosotros veamos esa protuberancia que sobresale generalmente las varices se encuentran, ¿cierto?, en las piernas, ¿ya? Y eso hace que sean dolorosas, ¿ya? Las venas varicosas van a aparecer generalmente en la parte inferior de las piernas, ¿ya? Así que es por eso que se generan los varices, ¿ya? O las venas varicosas. ¿Verdad? Estas válvulas que están fallando, ¿verdad? Hacen que la sangre se vaya acumulando. Un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco, ¿cierto?, va a ocurrir cuando el flujo de sangre o una parte del corazón esté bloqueado, ¿ya? O cuando la demanda de oxígeno del corazón excede el suministro de oxígeno, ¿ya? Es decir, cuando el corazón necesita más oxígeno del que está llegando, ¿ya? Cuando esto sucede, hay un área del corazón, ¿cierto? Esta área del corazón no puede obtener suficiente oxígeno y comienza a morir o a perder su función, ¿ya? Eso ocurre cuando hay un ataque
cardíaco. Ya, y ustedes saben que esto puede ser mortal, ¿ya? Que eso es importante. Vamos a ver entonces aquí de qué forma vamos a prevenir estas enfermedades, ¿ya? ¿Qué cosas podríamos, qué hábitos nosotros podríamos ir adoptando para tratar, ¿cierto?, de tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y prevenir las enfermedades que yo les acabo de mencionar y que están relacionadas al sistema circulatorio. Ya la primera que aparece aquí es hacer ejercicios al menos 3 veces a la semana. Ya yo sé que muchas veces el hacer ejercicio no es un hábito que tenemos muchas personas, ¿cierto? Hay gente que está acostumbrado desde que la familia, ¿cierto? Ha tenido estos hábitos y vienen con esta costumbre ya inherente, ¿verdad? Pero hay otras personas, y me incluyo, ¿verdad? Que no tenemos, no fuimos criados con este hábito de hacer deporte, ya, o ejercicio, ¿ya? Em, pero aquí, por ejemplo, si no se puede hacer un ejercicio formal como ir a un gimnasio, ocupar una máquina, ¿cierto? Podríamos también reemplazarlo por alguna caminata diaria, ya una vuelta, un paseo, sacar al perrito, sacar a un niño, andar en bicicleta, y yo puedo salir con él también o caminar, etcétera, ¿ya? Eso yo lo podría reemplazar por otra actividad, ¿verdad? Que me permita a mí ejercitarme sin a lo mejor llevarme o ir a un gimnasio, ¿ya? Tener una alimentación saludable, ¿ya? Alimentación saludable quiere decir que es una alimentación variada, ¿verdad? Y que además incluyo en mi dieta, ¿ya? Dieta, recuerden que yo la otra vez lo conversamos, no es hacer dieta, no es restringirse de los alimentos y comer menos, ya dieta, yo me refiero a lo que comemos día a día, ¿ya? O a eso, que, eso quiere decir dieta, ¿ya? La alimentación diaria. Entonces, tener una alimentación saludable donde yo incluya una variedad de alimentos, ¿cierto? Verduras, frutas, ¿cierto? Em, y obviamente pensando en que cada una de ellas tiene nutrientes y propiedades, ¿verdad? Que me van a mantener saludables, ¿ya? Controlar el estrés, ya ahí está súper comprobado, ¿verdad? Y yo creo que ustedes también han escuchado muchas veces casos de personas que han tenido infartos, ¿verdad? Porque están viviendo un periodo de estrés muy complejo, ¿ya? Ya sea por trabajo, por situaciones emocionales, ¿verdad? Por problemas familiares, lo que sea, ¿verdad? Todo eso se refleja en estrés, ¿ya? El estrés no es solamente sentirse cansado físicamente, y hay mucha gente que dice, gente sobre todo más antiguo, ¿verdad? Que dicen, pero ¿cómo vas a estar estresado? Hay gente que piensa que el estrés está directamente relacionado con el esfuerzo físico que yo hago, ¿ya? Y el estrés, la verdad es que está relacionado con un tema más mental y emocional, ya tiene que ver con una carga mental que muchas veces yo no logro visualizar, ¿cierto? Y que finalmente mi cuerpo termina somatizando, ¿verdad? Y mandándome señales de que necesito controlar eso, ¿ya? Limitar el tiempo sentado quiere decir dejar un poco el sedentarismo. Hay trabajos que me van a mantener siempre sentado, sobre todo estos trabajos de oficina, ¿verdad? De call center, qué sé yo, donde hay gente que está todo el día sentado frente a un computador o frente a un teléfono, ¿verdad? Realizando alguna actividad. Y ahí debería, ¿cierto?, haber alguna forma de que el tiempo sentado se limite, dando una vuelta, caminando por la oficina o por la casa, ¿verdad? Etcétera. No fumar o dejar de fumar. Ya eso obviamente nosotros sabemos que el tabaquismo es un hábito poco saludable y que a mediano plazo me puede traer muy, muy complejas enfermedades, ¿ya? Una de las más graves y que aparece cierto también en las cajetillas de cigarro es el cáncer al pulmón, ¿ya? Realizarse chequeos médicos constantemente, ¿ya? O sea, si yo por lo menos una vez al año o cada 6 meses si tengo antecedentes, ya hay, cuando yo tengo antecedentes familiares de infartos, de cáncer, de distintas enfermedades, diabetes, qué sé yo, es importante hacer los chequeos un poco más, más frecuentes. Ya, por ejemplo, si un chequeo médico a lo mejor una persona sana y sin antecedentes se lo hace cada un año, a lo mejor yo lo voy a tener que hacer cada 6 meses.
¿ya? Y descanso adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Dormir las horas que corresponden, ¿ya? Es importante que dormamos, ¿cierto? Y que descansemos las horas que correspondan. También los infartos están muy relacionados a el tiempo en que yo descanso y cómo descanso, ¿ya? Estos trabajos que son por turno, ¿cierto? Obviamente que alteran este descanso. No tengo, ¿cierto? Un hábito, una rutina bien establecida, por lo tanto, es un factor de riesgo para estas enfermedades del sistema circulatorio. Ya, aquí dice que la mayoría de los seres humanos adultos tenemos una frecuencia normal en reposo, o sea, sentados, ¿verdad? O de pie, sin hacer mucho esfuerzo, de entre 60 y 100 latidos por minuto. Ya dice, pero esta frecuencia aumenta al hacer ejercicio. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? ¿Por qué podría ocurrir que esta frecuencia aumente, estos latidos por minuto? ¿Por qué aumentarán? ¿Ya? Les voy a dejar planteada esa inquietud y la próxima clase vamos a, que tengamos ciencias, vamos a comentar esta pregunta, ¿ya? Bien, vamos a avanzar ahora al sistema respiratorio, ¿ya? En el título yo, al comenzar la clase, les explicaba que íbamos a ver el circulatorio y el respiratorio, ¿ya? Que es otro sistema importante, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Bien. Eh, ¿Qué compone, cierto, o cuál es el órgano principal del sistema respiratorio? Como aparecía acá, ya son los pulmones. Si bien en el circulatorio era el corazón, acá son los pulmones, ¿ya? Bueno, y los pulmones y el aparato respiratorio en general lo que nos permiten es respirar, ¿ya? O sea, permiten la entrada de oxígeno en nuestro cuerpo a través de la inspiración o inhalación, ¿verdad? Y expulsar el dióxido de carbono en la expiración o exhalación, ¿ya? Em, Esa es la definición del concepto respirar, ¿ya? Que tiene que ver con el inhalar y exhalar, ¿ya? El intercambio de oxígeno y dióxido recibe el nombre de respiración. Vamos a ver entonces cuáles son las partes, ¿cierto?, que componen este sistema respiratorio, ya las partes más importantes. Tenemos la nariz o la cavidad nasal, ya dice que las fosas nasales filtran y calientan el aire y humedecen el aire antes de que este entre a los pulmones. También contienen células especiales que participan en el sentido del olfato, ¿ya? Bueno, la nariz, ¿cierto? Como dice ahí, y todos conocemos la nariz, tiene pelitos, ¿cierto? Tiene pequeños pelitos. Ya, nosotros, por ejemplo, cuando hace frío, ¿qué ocurre con el frío? Que estos pelitos pierden movilidad. Ya, esto no es perceptible al ojo, a nuestros ojos, ¿cierto? Pero los pelitos que tiene la nariz están en constante como movimiento. Ya hay obviamente que un movimiento que no logramos percibir. ¿Y para qué es esto? Para atrapar estos agentes externos que quieren enfermarnos, como virus, ¿cierto? Etcétera. Entonces, estos pelitos están en ese constante movimiento y quedan atrapados, ¿cierto? Estos bichitos ahí en la nariz, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando hace frío? Cuando hace frío, estos pelitos, ¿cierto? Pierden un poco esa fuerza de estar en movimiento y se paralizan. Entonces, al quedarse paralizados por el frío, los virus entran más fácilmente, ¿ya? Así que no es que el frío propiamente tal enferme, sino que el frío es causante de que se genere un ambiente, ¿verdad? Propicio para que yo pueda enfermar, ¿ya? Ahí tenemos entonces la nariz, ¿ya? Tenemos por otra parte la faringe, ya que este es el tubo que comunica el sistema, los conductos de la nariz con los de la boca, ya que sería
El sistema respiratorio con el digestivo, ¿ya? Es el que está acá. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Que une estos sistemas respiratorios y digestivos, ¿ya? La laringe, ¿ya? Dice que es un órgano que nos da la posibilidad de hablar, ya que contiene, entre otros elementos importantes, las cuerdas vocales, ¿ya? Tenemos por otra parte la tráquea, que si ustedes se fijan en esta parte que aparece ya de otro color, y la tráquea, ¿cierto? Tiene como función principal trasladar el aire durante la respiración hacia adentro, ¿ya? Y hacia afuera de los pulmones. Por aquí pasa el aire que entra y el aire que sale. Tenemos los pulmones, ya que este órgano vital, y tiene dos funciones principales. Una, ¿cierto?, es obtener el oxígeno del aire que va hacia el cuerpo y la otra es eliminar el dióxido de carbono del cuerpo, ¿ya? Su cuerpo necesita oxígeno para trabajar apropiadamente, ¿ya? El dióxido de carbono es un producto de desecho que el cuerpo produce cuando utiliza el oxígeno, ¿ya? Este gas, ¿cierto? Es un desecho, el dióxido de carbono, que se genera cuando yo ocupo el oxígeno en mi cuerpo para oxigenar mis órganos en general, ¿ya? En el extremo inferior, ¿cierto? La tráquea se divide en los conductos izquierdos y derechos que se llaman bronquios, ¿ya? Están aquí. Estos son los bronquios. Es decir, esta que es la tráquea se divide en bronquios. Esto que está aquí y esto que ya. Los bronquios se van a ramificar, ¿verdad? En estos conductos más delgaditos que yo estoy apuntando aquí y se llaman bronquiolos, ¿ya? Estos que están aquí, estas ramitas, como si fueran ramitas de árboles, se llaman bronquiolos, ¿ya? Y los bronquiolos terminan en pequeños saquitos de aire que son diminutos, pero son pelotitas que yo voy a ver aquí en todos los, como los extremos, ¿ya? Que vendrían siendo, no sé, por ejemplo, los frutos o las hojas del árbol que estarían como aquí en los extremos, en las puntitas, ¿ya? Y eso se llaman alveolos, ¿ya? Y es ahí donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que pasa aquí en el pulmón, ¿ya? Cada persona tiene cientos de millones de alveolos en los pulmones, ¿ya? Esta red de alveolos, bronquiolos y bronquios recibe el nombre de árbol bronquial, ¿ya? ¿Por qué? Porque su forma se parece a un árbol, ¿ya? Tenemos aquí las partes entonces para que no nos olvidemos. Los bronquiolos son estas ramitas, ¿verdad? Y los alvéolos son las puntitas que aparecen por aquí. Ya, vamos a ver respecto a las enfermedades más comunes del sistema respiratorio, ¿ya? Tenemos primero las infecciones de las vías respiratorias superiores, ¿ya? Las infecciones agudas de las vías respiratorias o aéreas superiores son muy comunes en general, sobre todo en el tiempo en el que nos encontramos ahora, ya cuando empieza a llegar el frío, ¿verdad? Las bajas temperaturas, tenemos todas estas enfermedades que afectan las vías respiratorias superiores, ya como tenemos la típica faringitis, laringitis, amigdalitis, todas esas itis em, son estas enfermedades aéreas de las vías superiores, ¿ya? La mayoría de los agentes causales de estas infecciones son de tipo vírico, ¿ya? Es decir, son virus, ¿ya? Especialmente del género del rinovirus, coronavirus, la influenza virus, que también es la parainfluenza, ¿ya? El neumovirus, el adenovirus, entre otros, ¿ya? Son enfermedades que por estos días nosotros vamos a escuchar bastante en los centros de salud, ¿ya? Sobre todo ahora que la influenza es el virus que está
que tiene mayor riesgo en la población. O sea, la influenza es lo que más está dando actualmente. Ya ese es el virus que tiene más casos en la actualidad. Y para eso también se ha activado a nivel nacional, ¿cierto? Una campaña de inmunización donde tú puedes asistir a un centro de salud a vacunar, ¿ya? Contra la influenza. Hay enfermedades que también son causadas por bacterias, ¿ya? Yo las que les acabo de mencionar son causadas por virus, ¿ya? Y generalmente el tratamiento, ¿verdad? Son medicamentos que me van a ayudar a sobrellevar el malestar, ¿ya? Pero hay otras enfermedades que son causadas por bacterias y es ahí donde yo debo consumir los conocidos antibióticos, ¿ya? Hay un antibiótico que es muy común, que siempre se da para estas enfermedades bacterianas, que es la amoxicilina, ¿verdad? Cuando yo voy a consumir un antibiótico es porque yo tengo una enfermedad, estoy cursando un cuadro, una enfermedad que fue causada por una bacteria, ¿ya? Si yo voy a atacar una enfermedad viral con un antibiótico, no es producente, no va a ser efectivo porque no está causada por bacterias, ¿ya? Y el antibiótico está para ese tipo de enfermedad, ¿ya? La faringitis, por ejemplo, hay una faringitis que se llama streptocócica y que ese tratamiento que desciende de una bacteria llamada Streptococcus, ¿ya? Y esa es, obviamente hay que tratarla con antibióticos, ¿ya? Siempre se va a sugerir hidratación, siempre se va a sugerir hacer descanso, reposo, ¿verdad? Para este tipo de enfermedades. La bronquitis es una de las enfermedades respiratorias más comunes, ya se produce cuando los bronquios se inflaman, ¿ya? Suele estar causada por los mismos virus que yo les mencioné anteriormente, ¿ya? Y mientras que el cuadro es progresivo, ¿cierto? Y crónico, casi siempre está desencadenado también por el consumo de tabaco. Tenemos por otra parte la neumonía, ¿ya? Y la neumonía es un diagnóstico general que hace referencia a una infección que inflama los sacos aéreos, ¿ya? Que los saquitos aéreos, ¿verdad? De uno o de ambos pulmones con la acumulación de líquidos o secreciones, ¿ya? Este cuadro actualmente causa muchas muertes en el mundo, ¿ya? Ustedes saben que la neumonía es una enfermedad complicada, sobre todo en niños, ¿ya? Aquí dice que un tercio de las muertes corresponden a niños menores de 5 años. Así que es importante al momento de yo tener una enfermedad viral o bacteriana, acercarme, ¿cierto?, a un centro de salud para que ser diagnosticada y medicada de la forma adecuada, ¿ya? Tenemos una enfermedad antigua, pero que aún existe, que es la tuberculosis, ¿ya? Es una de las enfermedades respiratorias más conocidas, ¿ya? ¿Por qué? Por lo antiguo también que nosotros antiguamente escuchamos muchas muertes por esta enfermedad, ¿ya? Está causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, ya que es un microorganismo que por lo general ataca a los pulmones, ¿ya? Aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral, incluso el cerebro, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas como principales de esta infección? Es que la tos dura mucho tiempo, ya puede durar 3 semanas o más. Hay mucho dolor en el pecho y también otra característica clave de esto es que los esputos, ¿cierto? Son con sangre, ¿ya? Hay fatiga, hay falta de apetito, obviamente puede haber pérdida de peso porque por la prolongación de la enfermedad, ¿ya? ¿Cómo vamos a prevenir las enfermedades respiratorias? Ya esto es clave, sobre todo en este tiempo, como les decía, de invierno, ya, y esto ustedes lo van a escuchar en la televisión, en las campañas, ¿cierto?, de el sistema de salud, que una de las claves, ¿cierto?, una de los hábitos principales que debemos tener en casa como familia es lavarse constantemente las manos con agua y jabón, ¿ya? No es necesario la aplicación constante de alcohol gel dentro de la casa, ¿cierto? Simplemente lavarse con agua y jabón. Esa es una medida fundamental, sobre todo si yo vengo llegando de fuera, ¿cierto? Vengo
tomando manillas, vengo a lo mejor del supermercado tocando productos, dinero, etcétera. ¿Ya? Es súper importante el lavado de manos. Ventilar todos los ambientes a diario. En este tiempo nosotros tendemos a estar más encerrados, ¿cierto? Y con las ventanas cerradas y a puertas cerradas por el frío. Pero debemos buscar un momento del día en que yo ventile el ambiente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que si anda por ahí algún bichito dando vueltas, yo pueda sacarlo, ¿cierto? Idealmente no fumar, ¿verdad? Y mantener los ambientes libres de humo en general, ¿ya? En este tiempo, obviamente, que el tabaco y las condiciones de humo van a empeorar la calidad del aire en general, ¿ya? No automedicarse, como les decía yo anteriormente, si yo me voy a tomar un medicamento, debo ser certero, ¿cierto?, en que si estoy atacando una bacteria o un virus, ¿ya? Así que es importante que yo me medique de la forma correcta para no empeorar el cuadro por el que estoy pasando. Si algo nos dejó la pandemia, cierto, es que muchos hemos tomado conciencia respecto al uso de la mascarilla, ¿ya? Si yo estoy enfermo, si tengo síntomas de resfrío, si sé que estoy en un periodo donde puedo contagiar, yo de forma responsable voy a procurar, cierto, utilizar la mascarilla para cuidar sobre todo a los demás, ¿verdad? Y también para cuidarme yo para no tener una reinfección, ¿verdad? O estar sobreinfectado. Cubrirnos la boca al toser o al estornudar con un pañuelo ya que sea desechable o con el pliegue del codo, ¿verdad? O antebrazo, ¿verdad? Para evitar contagiar a otros. Antiguamente estábamos acostumbrados a que nos tapábamos la boca con la mano y tosíamos, estornudábamos. Y eso genera una fuente infecciosa, porque si yo estoy con algún virus y toso en mi mano o estornudo, mi mano va a tocar el teléfono y los virus van a quedar ahí, o mi mano va a tocar algo de la casa y los virus van a quedar ahí, ¿verdad? O voy a acariciar a, no sé, a mis hijos, a mis nietos y voy a estar transmitiéndoles también todos esos virus, ¿ya? Así que es importante utilizar el antebrazo o pañuelos que sean desechables. Y por supuesto, importantísimo estar al día con los esquemas de vacunación. Yo sé que la vacuna actualmente es un tema súper controversial, sobre todo por las noticias o muchas noticias reales, obviamente, y también otras noticias que no son 100% fidedignas, ¿ya? Y que tienen que ver con las vacunas y su eficacia o sus efectos secundarios, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que todos los medicamentos pueden o no tener efectos secundarios, ¿ya? Y si ustedes se van a ver una cajita de remedios que tengan en su casa, coloquen saber que también tienen efectos secundarios, ¿ya? Cualquiera de los medicamentos, ¿ya? Entonces es importante tener eso en consideración, ¿ya? Las vacunas, ¿por qué son tan importantes? Porque las vacunas van a preparar a nuestro cuerpo para combatir la enfermedad. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es, ¿cierto? Esto que nosotros conocemos y que contiene un germen que está muerto o está atenuado, ¿ya? O hay partes de un germen, ¿cierto? Que es el germen que causa la enfermedad, una enfermedad en particular, ¿verdad? Entonces la vacuna que tiene, tiene una parte de ese germen o el germen muerto o el germen atenuado, ¿ya? eh, el cuerpo practica la lucha contra la enfermedad fabricando anticuerpos, ya que reconocen las partes de estos gérmenes. Entonces, esta respuesta permanente, ¿verdad? O duradera, implica que si alguna vez alguien se expone a la enfermedad real, sus anticuerpos ya estarán preparados y el cuerpo sabrá cómo defenderse. ¿Se entiende? Entonces, lo que a mí me colocan es una parte de ese germen o un germen que está muerto. Por ejemplo, en la vacuna de la influenza, que es la que está la campaña más ahora en boga, ¿cierto? Y también no olvidarse del coronavirus. ¿Qué hacen, por ejemplo, con la vacuna de la influenza? Me colocan a mí un germen, el germen que provoca la influenza, ¿verdad? Me lo inyectan debilitado o muerto. ¿Ya para qué? Para que mi cuerpo empiece a trabajar y empiece a generar anticuerpos para combatir ese germen, ¿ya? Entonces, por un periodo de tiempo, mi cuerpo va a estar generando estos anticuerpos, ¿verdad? Para poder combatir esta enfermedad. Entonces, si yo me llego a contagiar, mi cuerpo ya sabe cómo reaccionar.
ya conoce ese germen, no es desconocido y sabe cómo comportarse para que yo esté bien, ¿ya? Entonces es importante eso que usted conozca, ¿verdad?, en qué consiste, en qué consisten las vacunas, ya que son creadoras de inmunidad, ¿verdad? Y que esta inmunidad nos va a servir también para nosotros poder llevar una vida más sana y más tranquila y sin enfermedades que nos afecten al punto de que nos puedan llevar a la muerte, ¿ya? Así que eso es súper importante, chicos y chicas, generar esa conciencia, ¿ya? Yo sé, como les digo, que hay muchas dudas respecto al tema de las vacunas, hay muchas opiniones distintas, pero si usted se acerca a cualquier persona de la salud, siempre le va a decir que es importante la vacunación. ¿Ya? Yo les voy a colocar un ejemplo muy personal que tiene que ver con mi hija, que yo a ella cuando era pequeñita le coloqué la vacuna, por ejemplo, entre muchas que le puse, del rotavirus, ¿ya? Lamentablemente la vacuna del rotavirus es pagada, ¿ya? Y el rotavirus puede ser mortal para los pequeñitos por el tema de las diarreas y los vómitos, ya lo que hablábamos en la clase de las urgencias y emergencias. O sea, eso del rotavirus puede llevar a la muerte a un niño porque provoca una deshidratación muy grande. Entonces nosotros estuvimos contagiados en la casa de rotavirus una vez, hace muy poco tiempo atrás, y los adultos, que era yo y mi pareja, que no estábamos vacunados, sufrimos mucho con la enfermedad. Estuvimos muchos días con fiebre, eh, con vómitos, con diarreas, ¿verdad? Malestar en general, decaimiento, etcétera. En cambio, mi hija, que estaba vacunada y que a pesar que era mucho más chiquitita que nosotros, de 2 añitos y algo, ya, pero ella tenía esta vacuna en contra del rotavirus, tuvo un episodio de vómito, uno de diarrea y fue todo lo que le dio. No tuvo fiebre, no estuvo decaída, etc. Entonces es importante que nosotros generemos conciencia respecto a las vacunas, ¿cierto? Estoy en todo mi derecho de negarme si no quiero, obviamente, pero también es importante que seamos responsables, ¿verdad? Con nuestro cuidado y con el cuidado de los demás, ¿ya? Así que les dejo la invitación a que puedan leer también y sumarse a las campañas de inmunización si aún no lo han hecho, sobre todo en este invierno que dicen que en el tema respiratorio viene muy complejo. Bien, esa sería, chicos, la clase de hoy y espero que hayan aprendido harto, que puedan seguir repasándola, leyendo, observando, viendo videos respecto a lo que acabamos de conversar. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Espero que tengan un buen fin de semana.